¿Me escuchan ahí? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Me escucho cortado. Perfecto, Augusto. Milton, ¿me escuchás? Sí, ahí lo escucho. Estamos con alguna dificultad técnica para verte, Milton. ¿Dónde estás vos? Yo estoy acá, bueno, ¿empiezo nomás? Sí, contame. Bueno, yo mi nombre es Milton, soy un enfermero que trabaja en una mina de litio, al norte del desierto de Atacama, a 3.900 kilómetros, metros sobre la altura, sobre el nivel del mar, ¿sí? Entre la provincia de Salta y el límite con Chile. Ajá. ¿Y Chino, dónde están ustedes? ¿Chino? Nosotros estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de Buenos Aires, en Argentina. Ajá. ¿Y qué es eso? Contales, ¿qué es eso que estamos viendo ahí? ¿Qué es la UAR? Bueno, esta es la unidad, la unidad de asistencia remota de OSDE, una empresa de atención médica donde manejamos la urgencia de 2.100.000 afiliados y hemos formado esta unidad de asistencia remota como grupo de desarrollo, aparte de la actividad que hacemos siempre, y somos los que le damos el soporte a las mineras con las que estamos trabajando ahora. Tenemos un grupo de médicos y de operadores telefónicos que trabajamos las 24 horas, los 365 días del año desde acá, desde Capital Federal, ¿no? Ok. Bueno, gracias muchachos. Sí, podemos retomar en un ratito la conexión. Bueno. Bueno, a veces pasa que la conexión no es buena, pero ahí vamos. ¿Se ve? Sí. Bueno, como es la siesta, ¿no? Tremenda, igual que en Jujuy. Vamos a contarle un poco estas dos personas que nos acabamos de conectar. Es gente que vive en Latinoamérica. Algunas de ellas viven aquí en la zona, aquí en el norte de Argentina y norte de Chile, digamos. Esto Milton, con la persona que ustedes estaban hablando, vive en el noroeste de Argentina, en el límite con Chile y con Bolivia. Es una zona que nosotros llamamos el desierto de Atacama. Esa zona, si ustedes ven ahí en el mapa, en el Google Earth, es todo marrón porque está todo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Está a 5 horas de un centro de alta complejidad. Hay dos centros, uno en la ciudad de Salta y uno en la ciudad de Jujuy. Y tenemos unas 5 horas, más o menos, unas 5 horas, a ver si podemos marcar acá, unas 5 horas desde, déjenme mostrarles, a ver si puedo mostrarles con este mejor, unas 5 horas desde Jujuy a Salta, ¿sí? Esas 5 horas tenemos unas 3 horas en asfalto y 2 horas en ripio para llegar a este salar, ¿sí? Hay otra mina que está en un lugar parecido, un poco más abajo, en otro salar. Fíjense, como siempre, el Google Earth muestra todo marrón y después verde. Esta zona es 1.000 metros sobre el nivel del mar y estos son 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son dos mineras que están interconectadas conmigo en este caso y con esta central que ustedes escucharon en Buenos Aires, donde una a 5 horas y otra a 7 horas necesitamos cuando tenemos que trasladar a un paciente, lo cual se nos complica y mucho. Una de ellas, esta segunda mina, tiene la opción de un avión propio de la minera
que cambiamos 7 horas de ruta por media hora de vuelo. No le aconsejo tomar el vuelito, digamos, porque además de subir a 4.000 metros rápidamente, tiene mucha turbulencia, es un avión de 8 plazas, y aterriza en el mismo salar, aterriza en una pista de sal. Así que es una emoción un poco intensa, digamos, ¿sí? Toda esta zona tiene unos camélidos que son vicuñas, parientes de las llamas, por ahí ustedes conocen las llamas. Y esos camélidos andan sueltos. Fíjense ahí, 4.170 metros, miren cómo son las nubes por debajo del camino. Esta es la población, ¿sí? Es población aborigen del lugar, ¿sí? Estas son las casas, son casas con ladrillos de sal, el piso es de sal, las mesas, las sillas de sal. Situación bastante compleja, digamos, ¿no? Y tenemos algunos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además de las malas condiciones del camino, por el camino en sí y por las cuestiones climáticas, de viento, de nieve, ¿sí? Casi no llueve, tenemos todo un problema que es el mal agudo de montaña. Entonces, ese mal agudo de montaña hace que los que manejan tienen algunos problemas, y entonces pueden tener algunas situaciones engorrosas como esta, por ejemplo. Después de una nevada, un día de invierno del año pasado, yo iba en la camioneta de adelante con un grupo de colegas médicos uruguayos. Estos son otros uruguayos médicos que también fueron a ver la mina y estaban todos contentos filmando el paisaje. El chofer va muy concentrado en la ruta, pero... Sí, Virgen María. Virgen María. Então, o que foi? O cara capotou, isso aí, não foi? Então, por que ele capotou? Por el mal agudo de montaña. A hipoxia cerebral faz que o cara no fica como bêbado y capota, ¿sí? Tenemos otro pequeño problemita, Nosotros tenemos una frontera como de 5.000 kilómetros con Chile, y en la década del 70 tuvimos 2 presidentes nosotros, un presidente que se llamaba Augusto Pinochet y un presidente que se llamaba Jorge Rafael Videla, y entre los dos se desconocieron, se pelearon, y casi nos llevan a todos nosotros a una guerra. Y por supuesto que hicieron de los dos lados de la frontera. Minaron. ¿Sí? Minaron. Entonces, al minar el área, toda esa zona quemaron los planos y ahí están las minas, escondidas, sepultadas. Entonces, todo esto para llegar a una mina de litio. ¿Para qué? Para que usted tenga su batería de litio en su tablet, en su celular. Así que cada vez que le falte carga, no se enoje y mire de dónde le conseguimos nosotros el litio. Nos cuesta un poco, así que vamos a tener respeto a la batería. Miren dónde vive Milton, ahí adentro. Esto es el desierto, no hay nada, solo un campamento minero, se llega por esa ruta. Estos son los problemas que tenemos a veces, ¿no es cierto? No hay... a veces no hay conexión porque nieva o hay viento. Fíjense que ahora estábamos con un problema para verlo a Milton y es seguramente por la conexión. No había nada. Cuando vine yo hace 5 años a la mina no había nada de respuesta médica. Tuve que empezar a entrenar en emergencia a todo el mundo usando las normas AJA, usando las normas del PHTLS, de las cuales nosotros somos instructores, igual que aquí en España. Ahí está el campamento minero, ahí está Milton ahí adentro. Fíjense. Tiene una enfermería clásica, un domo de cámara, una cámara aquí, y si después tenemos tiempo al final de toda la presentación vemos si lo podemos conectar a Milton para que les muestre la tercera cámara que desarrollamos. Como buen sudamericano siempre estamos pensando cómo resolver las cosas, entonces en vez de tener un Google Glass, tenemos un Google Glass con una sola S que inventamos nosotros, que es una webcam con un cable USB largo montado en el arnés del casco de un minero, puesto acá adelante. Entonces, lo que ve el enfermero cuando revisa y con sus manos libres es lo que yo veo. ¿Sí? Aquí internamos los pacientes. Entonces, internamos pacientes durante 2 horas, 4 horas, un día, 2 días, en una enfermería, a 5 horas, ¿sí? A 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Pero lo vamos viendo, lo vamos monitorizando con los monitores multiparamétricos que tienen conectividad remota. Tenemos los respiradores también, si fuera necesario. Por suerte en estos 5 años no necesitamos. Fíjense cómo un examen físico es piloteado en este caso por el médico. Entonces hacemos una anamnesis directa virtual y un examen físico indirecto virtual. Ajá. Por ahí la Max se enoja, 4 minutos, vamos rápido entonces. Ahí estamos. Entonces, usamos una historia clínica digital que también nos permite ver los parámetros del paciente. Fíjense, un paciente conectado al monitor multiparamétrico que nos emite a nosotros información. La práctica, cualquier tipo de práctica de pequeña cirugía también es monitorizada. Todos los pacientes con mal agudo de montaña son todos monitorizados, tanto en la anamnesis y el examen físico como el control de sus signos vitales por el monitor multiparamétrico. Nuestra historia clínica digital que nos da parámetros. Ahí está ese mismo monitor. Ahora, en aquella época era la única marca, ahora hay varias marcas, varias opciones de conectividad, pero en aquel momento empezamos con esa marca y vamos bien con ella, así que estamos estudiando ahora otras alternativas, pero la conectividad es muy buena y entonces nos permite ver los 5 a 7 parámetros vitales, electrocardiograma, saturación, frecuencia, temperatura, presión arterial, todo el tiempo. Fíjense algunos casos que nos ha tocado, ¿no es cierto? Una taquicardia supraventricular a 5 horas, que empieza a ser manejada con protocolo de amiodarona desde arriba y de ahí trasladada y llegue con ritmo sinusal abajo, 5 horas después. O un infradesnivel del ST. Tuvimos 2 casos de taquisupra y un caso de infradesnivel del ST. Diagnosticado arriba, ¿sí? Fíjense la foto de la pantalla de mi computadora, ¿no es cierto? Donde estoy viendo todos los parámetros y estoy viendo, bueno, ahí se ve la cabecita, estoy viendo el paciente. Usamos una ambulancia específica, son ambulancias mineras, son ambulancias de doble tracción que tienen jaula antivuelco, 3 líneas de oxígeno para soportar pacientes no críticos, más los que están en criticidad, los pacientes críticos que tienen un monitor y un respirador con conectividad remota. Eso nos permite a nosotros monitorizar el paciente durante todo el traslado. Ahora es una mentira porque en las 5 horas no tenemos ni torres Wi-Fi ni 4G, por lo tanto tenemos una ambulancia lista para la conectividad remota durante todo el traslado en un lugar donde hasta que no tengamos cualquiera de estos 2 soportes no podremos usufructuar esto. Entonces el paciente en esas 5 horas viaja sin que nosotros sepamos cómo va. Algunos otros elementos de red de oxígeno externa, son cuestiones específicas de la altura que no quiero aburrir. Fíjense algunos datos estadísticos, ¿no es cierto? Sobre 4.000 atenciones en estos primeros años, teníamos solo 32 traslados, o en esta otra, ¿no es cierto? Sobre 4.114, 38 traslados. O sea, nosotros derivamos el 1% del total de los pacientes, solo con un enfermero arriba. Eso implica que no solo ahorramos en términos de tiempo, ahorramos en términos de lesiones, sino también ahorramos en términos de dinero. Esta minera invierte o pierde por cada minero que traslada entre $1.000 a $1.500 en un traslado terrestre, ¿sí? Imagínense que nosotros, el gold standard para una enfermería con una ambulancia en la puerta es de atender el 80 y trasladar el 20. Entonces, si nosotros utilizamos el gold standard, nosotros hubiéramos tenido que trasladar 800 pacientes a $1.000 por cada uno. La minera debería haber gastado $800.000 en estos años. Sin embargo, gastó solo $40.000. Es una cosa que nosotros los médicos por ahí no entendemos o no sabemos esto de hablar de dinero. Sin embargo, le permitió en estos 4 años, ahorrar $760.000 solo en el ítem traslado para una minera pequeña. Es mucho dinero, lo cual la telemedicina también es un elemento sustentable en lo económico, que a veces nos cuesta primero investigar y después dar resultados al respecto, ¿sí? Acá están los elementos comparativos para entender el gold standard. Y fíjense que hay mucho más para desarrollar en la minera que probablemente en este año que viene vamos a ir haciendo, que tiene que ver con equipos de rayos, equipos de ecografía, estetoscopio con Bluetooth, así que tenemos un montón de elementos para esto. Lo que ustedes veían, además de la minera, que son 2 mineras que están aquí en la provincia de Salta, en la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile, veían la gente que está en Buenos Aires porque estamos desarrollando un proyecto nacional
donde vamos a conectar todas las mineras y petroleras, ¿sí?, de la República Argentina con una central en Buenos Aires, con una central con médicos de guardia de todas las especialidades críticas, 24 horas. Eso va a permitir que todos estos lugares remotos, de gente que trabaja muy duramente, como la gente que trabaja en mineras y petroleras, independientemente si tienen médico o tienen enfermero, o enfermero y médico, van a poder tener una segunda opinión por especialistas en emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos generando un backup en una institución universitaria donde tiene ultra especialistas para una tercera opinión. Así que una persona con una patología crítica, incluso que no se conozca bien, en un lugar remoto, va a tener segunda y tercera opinión online todo el tiempo. Ese es nuestro proyecto, que ya empezamos con estas primeras 2 mineras, y en el año que viene vamos a ir incorporando 4 más. Algunos otros proyectos que no tengo un minuto y no quiero... un proyecto para el área pública en la provincia de Santa Fe, otro proyecto para el área pública en la provincia de Entre Ríos, son 2 provincias de Argentina, un tercer proyecto para el área pública para el departamento de Cerro Largo en el norte de Uruguay, con el mismo concepto. Hospitales regionales, todos interconectados con el hospital central, que permiten dar soporte a esos médicos generalistas, jóvenes, con poca experiencia, que les cuesta elaborar un diagnóstico a veces, les cuesta elaborar un tratamiento, y que los incita a volver a los grandes centros, y tenemos este problema en todo el mundo, donde en los lugares medianamente alejados y rurales no tenemos médicos, o tenemos médicos muy jóvenes con muy poca experiencia y que al poco tiempo se vuelven a las capitales. Nuestra experiencia en estos 4 años y medio nos determinó que estos enfermeros nunca han dejado su trabajo. Evidentemente que, independientemente del trabajo en sí, en un lugar tan hostil como este, como es la Puna, a 4.000 metros, la seguridad que les implica tener el soporte todo el tiempo, realmente les ha permitido avanzar, aprender con los casos online y fijarse en el lugar, ¿sí? Fíjense algunas cosas, y para ir cerrando porque ya Angélica me está queriendo correr. Fíjense cómo es la medicina y cómo evolucionó, ¿no es cierto? No sé acá en España con qué libro de anatomía estudiaron. Yo estudié en Argentina con el Textil Atelier, esos 4 tomos, ¿sí? Entonces fíjense, en el Tratado de Anatomía, el primero que compró el libro, ¿no es cierto? El primero que compró el libro se llamaba Augusto Bautista Ittig en 1920, y después se lo pasó, que era mi abuelo, y ahí se lo pasó a mi papá, que era Héctor Ittig en el 52, ¿sí? Y ahí apareció mi tío Jorge, y mi tía Laurita y todo lo demás, y después pasó mi primo Lito, y después aparecí yo en el 81, tercera generación de médicos, y mi hermano en el 82. Y hasta acá todos nosotros estudiamos con ese mismo tratado, ¿sí? Pero después apareció en el 2008, ¿quién? Mariana Ittig, la 4ª generación, que es mi hija, que hoy cumple 27 años, ¿no es cierto? Fíjense cómo la medicina ya cambió, porque hasta Mariana todos estudiamos con cosa que nos deslomamos, y ahora ella estudia con otro tipo de actitudes, ¿no es cierto? Todo con simuladores, lo que vimos ayer. Entonces, en esa misma bisagra es que estamos entrando nosotros con la telemedicina, 3 generaciones muy aburridas con eso, y ahora con esta locura, que somos tan locos que somos tan pocos. Miren lo que somos, Para los que vamos a los congresos de cirugía o de emergencia, se abarrotan, y acá nos acostumbramos a hacer poco. En pocos años yo creo que vamos a hacer mucho, pero bueno, eso es lo que quería contarles. Y simplemente cómo también los niños van entendiendo lo de la telemedicina. Este es Ernesto, mi hijo, que ahora tiene 10, en el año 2012, al año que yo empecé a trabajar con esto, y la señorita le preguntó en el colegio, dibujen qué hace su papá en el colegio, de qué trabaja su papá. Y entonces miren el desgraciado cómo me dibuja, digamos, no tengo guardapolo, ni chaqueta blanca, nada, porque así trabajo en mi casa, jean, descalzo y camisa nomás, camiseta, Y según él, el paciente es un paciente que está acostado y conectado con un computador, es el concepto que él ya tiene. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Y pone, experto en telemedicina, según él, ¿no es cierto? Y dice brinda medicina a larga distancia. Y la señorita le pone bien nomás, porque no entiende qué es lo que hace el padre. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos con el tiempo? Bueno, después si podemos hacemos una conexión con la gente para que lo saluden. Gracias.